Bueno, ya aseguran los principales referentes en el Congreso de la Nación, habrá ley antidespidos, Gato. Buen día. Buen día, Dani. Buen día, Javier. Buena semana. Efectivamente, una semana clave para el Parlamento Nacional, para la Cámara de Diputados y para los dirigentes de la oposición que tienen que comenzar a definirse. Muchos de ellos hasta ahora la han traído livianita, muy light, pero han llegado porque hay temas puntuales muy fuertes, muy problemáticos para la Argentina de hoy, que pasa por el bolsillo de la gente, por los que no pueden llegar a fin de mes, pero por sobre todas las cosas, por aquellos que pierden día a día el empleo, el trabajo. Porque realmente hay contradicciones permanentes en el gobierno y entre los funcionarios del gobierno nacional. Mientras tratan de decir que no hay una ola de despidos en la Argentina, la realidad diariamente los desmiente. Porque si se comienza, como se han realizado durante el fin de semana en distintos medios, trabajos, se empiezan a sumar los despidos del sector privado, que son muchos, más los despidos del Estado, te está dando una cifra aproximada de 140.000 despidos para los primeros meses de este año y para la era Macri, con despidos que se aceleran en algunos rubros y que no hay un panorama, lamentablemente, que sea alentador para los próximos meses. Entonces, por un lado dicen ministros del gobierno y el propio presidente, no hay ola de despidos. Pero por el otro lado tenemos ministros como Andrés Ibarra que están tratando de acordar con los empresarios una política para que no despidan gente. Entonces uno se pregunta, ¿en qué quedamos? No es que no hay despidos, pero ¿para qué hay ministros que quieren acordar con los empresarios una política para no despedir empleados? ¿En qué quedamos? Hay una contradicción, porque intentan tapar la realidad de los despidos que hay y por eso también no quieren la ley antidespidos como una forma, algunos para beneficiar a los empresarios, pero para que sigan despidiendo sin ningún tipo de condicionamiento, porque esto es en definitiva lo que se busca. Que los empresarios sigan despidiendo sin tener que pagar doble indemnización, vulnerando derechos de los trabajadores, pasando por encima a contratos de trabajo y que nadie los controle. Por eso es que muchos, sobre todo desde las CGT, pero muchos sectores políticos, están diciendo hoy más que nunca y ahora, ayer, es imprescindible la ley antidespidos. Gato, una pregunta, a ver, ¿vos crees que es posible que se llegue a un acuerdo desde el gobierno, rubricado y todo, por parte de los empresarios al sostener, decir, a ver, vamos a tratar de evitar que esté en una normativa, una ley, el tema de los 180 días más la doble indemnización, pero que los empresarios se comprometan por escrito? ¿Es imposible? ¿Vos crees? Imposible. ¿Porque no les creéis a los empresarios o porque no va a llegar nunca a eso? Porque, a ver, hace 20 días atrás el presidente los reunió en la Quinta de Olivos, sí. Les pidió lo mismo, les pidió que hagan inversiones. ¿Y qué hay? Nada concreto. Es decir, en el gobierno hay mucha molestia con los empresarios porque es el presidente el que les marcó la cancha, el presidente los que les marcó, el presidente les dijo y no hay respuestas. Hay estas negociaciones con los ministros y tampoco. Entonces, la verdad que acá lo que hay que apurar, sí, como muchos sectores lo están diciendo y las CGT lo están pidiendo, la ley antidespidos, que es el único marco, porque además acá hay un factor fundamental a tener en cuenta. Si los empresarios dicen que no van a despedir empleados, si los empresarios dicen que van a mantener los puestos de trabajo, ¿de qué se preocupan que haya una ley antidespidos? No les cambia nada, porque no es que les están obligando, como algunos quieren hacer suponer, que es automático la doble indemnización. No, si no van a despedir y si van a tomar personal, no tienen de qué preocuparse los empresarios argentinos. Y además es por 180 días. Ni siquiera es la ley que se había aprobado en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, que era retroactiva el 1 de marzo, que muchos pedían realmente que sea retroactiva. No, la ley del Senado ni siquiera contempla eso, por 180 días. Así que el viernes Sergio Massa, que estuvo aquí en los estudios de C5N, en Minuto 1, dijo: si no hay consenso, se está buscando para que se incorpore el tema de las pymes a esta ley que viene del Senado. Si no hay consenso,
votamos la ley como viene del Senado, votamos la doble indemnización porque tiene que salir, hay que preservar y tiene que salir sí o sí. Estuvo también muy duro en las últimas horas Felipe Solá, que dijo, esta ley tiene que ser un sopapo a la política económica del gobierno, para que el gobierno reaccione. Porque además, fíjense, el fin de semana estuvo un nuevo documento del grupo de sacerdotes de Opción por los Pobres. Es el sexto, marcando ya cuestiones muy concretas. En algunas parroquias del conurbano bonaerense, donde en estos últimos años se habían establecido cooperativas, talleres, pequeños talleres de textiles, han tenido que sacar y poner en esos lugares comedores nuevamente. Comedores porque nuevamente se empieza a pedir en distintas barriadas a Cáritas y a las parroquias en el auxilio de comida, ¿no? Así que realmente es una semana clave para la ley antidespidos en el Congreso de la Nación. Por otra parte, para marcar las contradicciones que tiene el gobierno. Por un lado dicen que no, por el otro lado la diputada Elisa Carrió, que está amenazando con que va a denunciar a aquellos empleados que no cumplen con las reglas actuales, remarcan y suben precios más allá de lo permitido. Es decir, que entonces hay evidentemente una situación de descontrol en esos sectores, ¿no? Cato, ¿sabés que empezó a circular un videito a través de la web? Bueno, y muchos empezaron a preguntarse por qué en algún momento, y me parece que es importante explicarlo, yo el sábado hablaba con Héctor Recalde en Radio 10 y le preguntaba por qué en algún momento ellos no estuvieron a favor de esta ley hace algunos años atrás y por qué en este momento sí, ¿no? Porque se trata de objetar la ley por ese lado, ¿no? Y Recalde lo que me decía es el contexto era diferente. Nosotros ahora venimos de una gran cantidad de despidos que no sabemos si no se van a profundizar en el segundo semestre del año, ¿no? ¿Te parece que tiene que ver con eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, hay lo que ha pasado desde diciembre acá y sobre todo en estos últimos meses es que hay una política evidentemente no solamente desde el Estado sino de sectores privados de despedir y se ha incrementado indudablemente. La construcción tiene 50.000 obreros parados. Lo que muchas veces se remarcó en el gobierno anterior, que la expresidenta se lo marcaba a los sindicalistas, era el tema de la doble indemnización, que no los ayudaba a que se cuide el empleo, porque decían, lo mismo que algunos empresarios sostienen hoy, que esto les entorpece los costos, sí. O también muchos sostienen que todo este tiempo que se les está dando pueden despedir ahora para no afrontar después lo que marca la ley, ¿no? Claro, pero claro. También no hay que quedarse tampoco en estas cuestiones polémicas que nos quedamos en la Argentina siempre discutiendo para atrás. Hoy la realidad es muy angustiante. Hoy por hoy se despide gente y muchos están perdiendo el empleo en la Argentina. Por eso también es una preocupación que el gobierno tiene. O porque el presidente reitera, como reiteró este fin de semana en una carta que envió a un medio de Catamarca, que le duele el ajuste, que va a ser un año difícil, dice el presidente, el propio presidente dice, va a ser un año difícil en materia económica. Todos los sectores que están viendo cómo la devaluación impactó fuertemente. Cuando el año pasado decían el ahora ministro de Economía Prat Gay, no va a tener impacto sobre los precios porque ya están blanqueados. No, impactó y muchísimo la devaluación sobre los precios y sobre la realidad económica de la Argentina. Con un contexto de aumento de precio también el que se quedó sin trabajo. Y no solamente aumento de precios, aumentos en el transporte para mandar a sus chicos al colegio, no tiene opción, la luz, ¿no? el agua. Claro. El agua, lo que ha aumentado las tarifas de agua los en alquileres. La provincia de Buenos Aires es tremendo. Sí. Es tremendo. La tarifa del agua 300 a 500% realmente. Escúchame, y ahora empiezan a pagarse. Sí. Y el gas después, con el frío, cuando empezar el frío, vamos a empezar. A ver, en el pensamiento de los empresarios ellos dicen, está bien, ponga la ley, nosotros no tomamos gente. Sí. Sustentando lo que vos decís, ¿de qué tienen miedo si va a ser por 180 días si no tienen la posibilidad justamente de, si no van a despedir gente? Ahora, ellos dicen, bueno, está bien, por 180 días no tomo gente. Me mantengo así como estoy hasta ahora. No ganaré demasiado ni nada. Eso también está dentro de
ese pedido empresarial de no aprobar la ley. Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Ahora lo seguimos. Bien, dale.